Introducción al derecho penal y teoría del delito. Como siempre, decimos algún par de palabras en relación con lo que estudiamos en la clase anterior. Y en la clase anterior estuvimos hablando, ¿no es cierto?, del primer elemento del delito, que era la acción. La acción. Y habíamos básicamente, ¿no es cierto?, establecido cuáles eran los elementos de la acción del punto de vista de la teoría causalista y también de la teoría finalista. Y nos habíamos referido también a las críticas, ¿no es cierto?, y a las cosas buenas que tenía cada una de estas teorías, ¿no?, que son las principales. Entonces, quisiera reiterar en esta ocasión, de nuevo, para que quede claro, que la acción, ¿no es cierto?, reconocen, mejor dicho, estas dos teorías respecto a la acción, un elemento objetivo y un elemento subjetivo. Y entre estas dos teorías, la diferencia radica básicamente en el elemento subjetivo. Si bien es cierto que las dos reconocen lo mismo respecto del elemento objetivo, en cuanto la acción en general es un movimiento corporal que produce un resultado, la teoría causalista entiende que respecto de la acción, ¿no es cierto?, este corresponde a la voluntad de la acción, corresponde a la voluntad de la causa. Mientras que en la teoría finalista, la acción corresponde, además de la voluntad de la causa, a la voluntad del resultado. A la voluntad del resultado. Así que entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta como una de las diferencias básicas que hay en estas dos teorías para apreciar el elemento de la acción, ¿no es cierto?, que en cuanto a su explicación. Bien, entonces terminamos en la clase anterior de hablar de la acción y también de la omisión. Veíamos que también ahí había una diferencia en cuanto, ¿no es cierto?, para los causalistas, la acción y la omisión son dos caras de una misma moneda, como la soberanía interna y la soberanía externa, o viceversa, son dos caras de una moneda que es la soberanía. En el caso de la acción y la omisión, para los causalistas, son dos caras de una misma moneda, mientras que para los finalistas son dos instituciones diferentes. El sinónimo con el cual más debemos entender la expresión instituciones es de conceptos. ¿Cierto? Los conceptos son ideas que existen solamente en el cerebro. En el cerebro. Bien. Y habíamos terminado la clase anterior hablando de tres solamente causales excluyentes de la acción: la fuerza física, el sueño y la sugestión hipnótica. Y a propósito de la sugestión hipnótica, yo me permití incluso leerles una parte, ¿cómo se llama?, de los apuntes que tengo yo, porque también hago el ramo de medicina legal, en relación con la sugestión hipnótica. Porque me parece que existe como en general, no solamente en el estudio del derecho, sino que y en relación con la medicina legal, sino que en general como que existe una idea un poco distorsionada, por un lado, o no se entiende en qué consiste la sugestión hipnótica ni para qué sirve. Así que por ahí, por lo menos, ¿no es cierto?,
damos una serie de, no de ideas de nuestras, ¿no es cierto?, sino que de lo que se ha escrito, ¿no es cierto?, de lo que se ha escrito en esta materia. ¿Qué es lo que debemos entender por hipnosis? Como parte de una ciencia auxiliar del derecho penal, que sería la hipnoterapia, que no sé si es una ciencia o si es una técnica. Bueno, entonces habíamos hablado de estas tres causales excluyentes de la acción. Mientras ahondemos en el ramo en general, vamos a ir complementando, ¿cómo se llama?, estas causales excluyentes de la acción, porque son varias. Y ahora nos referimos solamente a tres nomás, ¿no? Incluso respecto de la fuerza, nosotros hablamos solamente de la fuerza física, ¿no? En circunstancias, ¿no es cierto?, que la ley también se refiere, el Código Penal, a la fuerza, ¿no es cierto?, no física. Entonces, vamos a ir completando. En relación con la fuerza física, quisiera señalar ahora que acá debemos distinguir la fuerza física tal cual como la fuerza moral. La fuerza física viene a ser la vis absoluta, ¿no es cierto?, que corresponde a lo que explicamos, que constriñe directa y materialmente al sujeto, anulando por completo su voluntad, a diferencia de la fuerza moral, en la que se logra también este objetivo, pero ya no a través de una constricción de carácter físico, sino que de una constricción de carácter moral, es decir, a través de una emoción. De una emoción. Cuando a nosotros, ¿no es cierto?, nos colocan una pistola, ¿no es cierto?, en la nuca, o nos colocan un cuchillo en el cuello, etc., no nos están, seguramente, muchas veces ni siquiera nos está tocando la pistola o el cuchillo, pero nosotros entendemos, ¿no es cierto?, la asociación que hacen las neuronas cerebrales, entendemos que estamos corriendo peligro de la vida si es que no hacemos lo que se nos está ordenando. Y desde este punto de vista, entonces, hay una constricción moral. Se produce una emoción que el cerebro nuestro, ¿no es cierto?, digiere y pautea para ver qué consecuencias puede tener. Todo esto es más o menos instantáneo. Por eso que se dice que sobre la velocidad de la luz está la velocidad del cerebro. Está la velocidad del cerebro. Imagínense ustedes los circuitos que se tienen que mover en el cerebro, a la velocidad me refiero, que se tienen que mover en el cerebro, los circuitos de neuronas. Ni siquiera hablemos de cuestiones de estudio, sino que hablemos de deportes. Imagínense ustedes en un partido de fútbol, que es lo que más conocemos. Cuando de repente un jugador, ¿no es cierto?, elude a otro, ¿no es cierto?, elude a otro, y queda en situación de hacerle un pase a un compañero de su equipo. ¿Cómo los circuitos, ¿no es cierto?, cómo le van diciendo que mueva el pie, las órdenes para el pie, al músculo, a este, el otro, ¿no es cierto?, y que mire para tal lado, para el otro, todo de manera conjunta, tenga una visión panorámica, para ver si le puede tirar la pelota para que le cabecee uno que está en la otra punta. Todas esas cosas casi al unísono. La velocidad a la que trabajan los conjuntos de neuronas que tenemos en el cerebro. Que, según tengo entendido, las neuronas en el cerebro son 100.000 millones. 100.000 millones. La primera vez que escuché esto, o que leí, me pareció, usted está equivocado, lo debo haber escuchado así en un comentario, algo en la televisión en alguna parte, hace tiempo ya. No, ¿cómo van a ser 100.000 millones adentro del cerebro? Deben ser 100 millones. Y no, de nuevo, ¿no es cierto?, por ahí anduve buscando y leí, sí, 100.000 millones, más o menos, ¿va? No es que hayan 99.854, más o menos, ¿no? Millones. Y todo esto trabaja
en conjunto, imagínense ustedes. Bien, son las maravillas de la vida. Si ustedes tomen en cuenta esta sola cuestión anecdótica que les cuento, imagínense ustedes si es que no estamos en pañales como seres humanos, empezando a conocer la Tierra y el universo, si es que no estamos en pañales. Imagínense. ¿Han visto ustedes una película que se llama Lucy? Que a propósito de esto, el porcentaje que el cerebro conoce, del porcentaje que el cerebro, mejor dicho, del porcentaje que el ser humano le saca provecho al cerebro, dicen que en la película dicen que es un 10%, pero hay otros que dicen que es mucho menos, mucho menos. Bueno, tenemos que matizar esto, ¿no es cierto? Dicho lo dicho, entonces, vamos a tener que empezar a hablar del otro elemento, ¿no es cierto?, que conforma el delito, que es el elemento tipicidad. El elemento tipicidad. Para esto sirve la teoría causalista, porque se dice que tiene una expresión didáctica muy buena, porque la teoría causalista va o puede estudiar los elementos que componen el delito por separado. Acción u omisión, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. En la teoría finalista, la acción está dentro de la culpabilidad. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque corresponde la acción además a la voluntad del resultado. O sea, yo ya sé lo que quiero hacer cuando empiezo a mover la mano para sacar la pera del árbol del vecino. ¿No es cierto? Yo sé qué es lo que yo quiero, en el fondo. Bien, esto además, y en su momento espero que no se me olvide, es una cuestión bien importante desde el punto de vista de una materia que, no sé, lo he conversado de repente con algún colega que más experimentado que yo, qué sé yo, en materia de derecho penal, y que es la diferencia que existiría entre el móvil y el dolo. Entre el móvil y el dolo. Porque más bien el móvil vendría a ser una etapa previa al dolo. Y más bien vendría a ser una etapa moral. Si ustedes se fijan en las películas en donde el móvil tiene mucha más importancia en el derecho anglosajón, el móvil. Si ustedes se fijan en las películas norteamericanas o inglesas, qué sé yo, no derivadas del sistema anglosajón, se preocupan primero que nada, o primero que todo, como dicen otros, a averiguar el móvil. Eso es lo primero que averiguan. ¿Por qué mató a este otro? Cuando se puede, bueno, es producto de una riña callejera en un momento determinado, se encontraron, empezaron a discutir de los equipos de fútbol y eran tan fanáticos que se agarraron y se mataron. No, en esos casos no. Pero generalmente en los delitos hay un móvil. Hay un móvil. Bien, es interesante también hablar de esto, claro, cuando hablemos del elemento culpabilidad. Por el momento se lo dejo enunciado. Entonces ahora vamos a hablar de la tipicidad. Ya hemos hablado de la tipicidad. Nos hemos referido a la tipicidad. Incluso, como se llama, hemos visto que tiene una consagración constitucional. En el artículo 19, ¿no es cierto? Número 4, tiene una consagración constitucional, como la tenía en la Constitución que me tocó estudiar cuando yo era alumno, en la Constitución de 1925. También la tenía. Se cambió este artículo, me da la impresión de que al menos en un aspecto,
en el sentido de la tipicidad, cuando uno estudia el triple alcance, respecto de la tipicidad en sentido estricto, ¿cierto? Es decir, de los límites que deben establecerse para fijar la conducta delictiva. Me da la impresión de que, o será porque me tocó estudiar en esa constitución, no sé, me da la impresión de que estaba mejor, más bien redactada. Me da la impresión, los artículos pertinentes a esto. Pero ahora también, en el número 3, perdón, en el número 3, artículo 19, número 3, se otorga la protección de la ley, ¿no es cierto?, en el ejercicio de sus derechos, ¿no es cierto?, a todos los ciudadanos, a todos los chilenos, ¿no?, ciudadanos y no ciudadanos, en los últimos 3 incisos de este número 3, ¿no? Porque habla, ¿no es cierto?, de que la ley no podrá presumir de derecho a la responsabilidad penal. Después dice que ningún delito se castigará con otra pena que la que le señala una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. Y el inciso final señala que ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella. Entonces, ahí está, ¿cierto?, en el último, de manera evidente, el nullum crimen nulla pena sine legem. Es la Constitución, la Constitución, artículo 19, ¿no?, número 3. De eso es de lo que vamos a hablar entonces. Vamos a hablar, y para esto nos sirven las otras clases que hemos hecho, no sé si fue la anterior o la penúltima, cuando hablamos del triple alcance del principio de tipicidad. Aquí van a haber cuestiones que se van a repetir porque vamos a aludir a eso. Entonces vamos a hablar de la tipicidad, es decir, vamos a hablar del delito como acción típica. Y lo primero que debemos recalcar es lo que les acabo de leer de la Constitución, en el sentido de que en esta, ¿no es cierto?, nuestra Carta Magna, nuestra Carta Fundamental, encontramos esta facultad que es privativa del legislador para describir abstractamente, ¿no es cierto?, las acciones y las omisiones penales penadas por la ley, valga la redundancia. Descripciones que nuestro Código Penal cataloga, ¿no es cierto?, en los libros 2 y 3 del mismo. Claro, en el título, en el título 2, ¿no es cierto?, en el libro segundo, mejor, pero el título, el libro segundo se refiere a los delitos, ¿no es cierto?, a los delitos. Crímenes, 5 años y un día hacia arriba, la pena, y simples delitos, los que tienen pena menor, ¿no es cierto?, a los 5 años y un día hacia arriba. Y también en el libro tercero, a propósito de las faltas, porque el libro tercero se refiere a las faltas. Entonces, en la Constitución encontramos esta facultad privativa, ¿no es cierto? Es decir, en la Constitución encontramos la justificación, por decirlo de alguna manera, del ejercicio del jus puniendi del Estado. ¿Qué consiste en eso? En la facultad que se le otorga al Estado para crear delitos y establecer sus penas. Al Estado se le otorgan también otras facultades. En relación con esto, ¿no es cierto?, se le otorga esta facultad. Facultad que también tiene sus límites, ¿no es cierto?, sus límites. Porque el jus puniendi está considerado en otras ramas del derecho, específicamente en el derecho penal, pero también hay sanciones en otras ramas del derecho y conductas que se sancionan en otras ramas del derecho. Por ejemplo, el desacato. El desacato es un delito que no está sancionado en el Código Penal ni en una ley penal especial, sino que está sancionado en el Código de Procedimiento Civil. Si ustedes se van
al Código de Procedimiento Civil en el libro, ¿no es cierto?, antes de tratar el procedimiento ordinario civil de mayor cuantía, ustedes se van a encontrar con Código de Procedimiento Civil, ustedes se van a encontrar en lo relacionado con la ejecución de las resoluciones, con dos grupos de normas. Uno que tiene que ver con la ejecución de las resoluciones dictadas por el mismo tribunal y otro grupo de normas que se refieren a la ejecución de las resoluciones dictadas por otros tribunales y dentro de esos tribunales los tribunales extranjeros. Creo que está en los artículos 2, 3, 3 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. No, me equivoqué, 231 y siguiente. 231 de la ejecución de las resoluciones y después de la ejecución de las resoluciones pronunciadas por tribunales chilenos y en el párrafo segundo de las resoluciones pronunciadas por tribunales extranjeros. Y dentro de las normas relacionadas con la ejecución de las resoluciones dictadas por tribunales chilenos está esta que yo me adelanté sin hacer la clasificación previa, que es la que está en el código, es en la que se aplica a las resoluciones dictadas por el mismo tribunal y a las dictadas por otro tribunal. En el 231 se refiere a la ejecución de las resoluciones que corresponde a los tribunales que la hayan pronunciado en primera o en única instancia. Y en el 232 dice, siempre que la ejecución de una sentencia definitiva haga necesaria la iniciación de un nuevo juicio, podrá este deducirse ante el tribunal que menciona el inciso 1 del artículo 231, o sea, ante el mismo tribunal que dictó la sentencia, o ante el que sea competente en conformidad a los principios generales establecidos por la ley, a elección de la parte que haya obtenido en el juicio. A elección de la parte que haya obtenido en el juicio, ¿cierto? Uno puede elegir ahí. En un juicio ordinario se dicta una sentencia, la sentencia queda ejecutoriada, ¿no es cierto? Y yo tengo el plazo de 1 año para solicitar el cumplimiento ante el mismo tribunal que dictó esa sentencia, o, como esa sentencia, ¿no es cierto?, constituye un título ejecutivo, tengo con esa sentencia el plazo de 3 años para iniciar un juicio ejecutivo basado en el título ejecutivo que es la sentencia. Y acá, a propósito de esta ejecución de las resoluciones, porque de ahí parte todo esto, es que nos encontramos con un delito en un código de procedimiento civil. Y un delito que tiene bastante, digamos, dentro de la comisión de los delitos, ¿no es cierto?, que tiene bastante ocurrencia, y que es el delito de desacato. Y que básicamente consiste en incumplir una resolución de un tribunal ejecutoriada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto está en el artículo 240, inciso segundo. Porque en el artículo 240, inciso primero, se dice lo siguiente: cumplida una resolución, el tribunal tendrá facultad para decretar las medidas tendientes a dejar sin efecto todo lo que se haga en contravención a lo ejecutado. O sea, si por ejemplo un tribunal tramite un juicio, se dicta sentencia ejecutoriada, ¿no es cierto? O sea, se dicta la sentencia, que quede ejecutoriada, porque pasan los plazos, porque no se interponen los recursos, lo que sea, artículo 174 de este mismo código de procedimiento civil, ¿no es cierto? Y esa sentencia ordena el lanzamiento, por ejemplo, del demandado. Es decir, para que se pueda cumplir la sentencia, tiene que hacerse todo lo necesario para que se cumpla lo ordenado por el tribunal. Se ordenó el lanzamiento con la fuerza pública y la persona no se va, se tiene que hacer el lanzamiento para que la persona
desaloje la propiedad, la restituya. Y si se produce el lanzamiento y la persona, como ha ocurrido, esto se ha leído hasta en el diario, se vuelve otra vez y mete las cosas dentro de la casa otra vez, el tribunal tiene competencia precisamente para hacer de nuevo el lanzamiento. Porque si no, imagínense ustedes, van a tramitar lo que se demora un juicio. Obtienen sentencia ejecutoriada a su favor, qué sé yo, y después no se puede cumplir la sentencia porque la parte que debe hacerlo no lo hace. Entonces ahí se pierde la esencia de lo que es la norma jurídica, que es su carácter de coercitivo, de su carácter heterónomo. A nosotros las normas jurídicas se nos imponen, ¿no es cierto? A todos nosotros, a todos los chilenos en este caso, y extranjeros que estén en Chile, se nos imponen, ¿no es cierto? Hay mandatos y prohibiciones que tenemos que cumplir, nos guste o no nos guste. Ahí tendríamos que hablar de todas las características de la ley, que es una norma abstracta, general y obligatoria. Entonces, el juez puede decretar todo, ¿no es cierto?, aquello tendiente a dejar sin efecto lo que se haga en contravención a lo que ordenó el tribunal. Y en el inciso segundo se establece el delito. ¿En qué consiste? El que quebrante el ordenado cumplir será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo. ¿Cómo se llama ese delito? Desacato. Desacato. El que quebrante el ordenado cumplir será sancionado con reclusión menor, simple delito, no tiene que trabajar porque es reclusión, no presidio, en su grado medio a máximo. Claro, usted me va a decir, con la pena que tiene derecho a beneficio y no va a tener una pena de privación de la libertad efectiva. Sí, correcto, pero eso ya es otra cosa. El que quebrante lo ordenado cumplir, cualquiera sea la circunstancia de las que yo le hablé en relación con el desalojo que estoy hablando. Es decir, acá, ¿no es cierto?, en el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 240, inciso segundo, tienen la descripción de un delito, el que quebrante lo ordenado cumplir, tiene la descripción de un delito en un sistema jurídico, ¿no es cierto?, sobre la misma materia, Código de Procedimiento Civil, que no es el Código Penal, ni una ley penal especial, que está fuera del Código Civil. Bien, entonces, esto hay en otras ramas del derecho también, pues, o sea, no me estoy refiriendo ni siquiera a las leyes penales especiales, el Código de Comercio, hay en algunas, etcétera, y en leyes que no tenían relación específicamente con el derecho penal, como puede ser la ley sobre navegación, por ejemplo, pero que igual consagran algunos tipos de delitos. Bien, entonces, a propósito de este principio de tipicidad, a propósito de esto, hay dos denominaciones que es conveniente tenerlas bien claras desde la partida, para no confundirse, ¿cierto?, y para tener un lenguaje adecuado de conocimiento de la materia, que son el tipo penal y la tipicidad. Son lo mismo, como son conceptos, tendríamos conceptos, ¿no es cierto?, ideas que deben cumplirse. Como son conceptos, deberíamos decir que no son lo mismo, al menos desde el punto de vista de la explicación. Entonces, el tipo penal, ¿a qué se refiere? Se refiere a la descripción legal de la conducta prohibida u ordenada por una norma. A la descripción legal de una conducta prohibida u ordenada por una norma. Entonces, en el Código Penal, tenemos todo el
el libro segundo, ¿no es cierto?, con conductas descritas por el legislador que ordenan o prohíban y que son las normas penales. El tipo penal es la descripción que hace el legislador de una conducta prohibida u ordenada y sancionada con una pena penal. ¿Y la tipicidad en qué consiste? Es la cualidad del hecho concreto en cuanto se subsume en esa descripción legal, en cuanto se subsume en el tipo legal. Digámoslo más fácil. Tipo penal, descripción legal de la conducta permitida u ordenada por el legislador en una norma. En una norma. El homicidio, ¿no es cierto?, 391 y siguientes, el que mate a otro. A partir del artículo 390 hasta el 394, el legislador, creo que se lo he dicho antes, agrupa las figuras de homicidio ordenándolas según la gravedad de la pena. Y ahí distingue el parricidio, ahora le agregaron hace un tiempo un inciso segundo que se refiere al femicidio, pero que es lo mismo, una especie de parricidio, quiero decir. El homicidio calificado, el homicidio simple, el auxilio al suicidio, el homicidio en riña y el infanticidio. Es decir, todos tipos de homicidio. ¿Pero en qué consiste el homicidio? El homicidio consiste, ¿no es cierto?, como todos estos tipos que están agrupados, en la descripción tan escueta que hace el 391. En el 390 está el parricidio, y en el 391 se legisla el homicidio calificado o asesinato y el homicidio simple, número 1 y número 2 del 391. Y en el 391, en el inciso primero, se dice el que mate a otro y no esté comprendido en el artículo anterior. O sea, el que mate a otro y que no haya cometido un parricidio o femicidio. Será sancionado. 1, con tal pena si comete homicidio calificado, es decir, si concurre alguna de las 5 causales que señalan el 391 número 1, o 2, con tal pena que es menor si comete homicidio simple, es decir, un homicidio en el que no concurra ninguna de las 5 calificantes o cualificantes, como dicen otros, que hacen del homicidio simple un homicidio calificado. ¿Pero en qué consiste la conducta? El que mate a otro. Esa es la conducta que describe el legislador. Ese es el tipo legal, el que mate a otro. Si ustedes se quieren ver el asunto del aborto, ¿no es cierto?, van a ver que hay una descripción de una conducta, ¿no es cierto?, en relación con el aborto. Si quieren ver el caso de la violación, van a ver que hay una descripción de una conducta de violación. En el caso del estupro, hay una descripción de la conducta del estupro. En el caso de la estafa, en el caso de las falsificaciones, etcétera, etcétera, que son todos los tipos penales que estudiamos el año que viene. Hay una descripción de una conducta hecha por el legislador y que está en el Código Penal. En el Código Penal o en leyes penales especiales normalmente. Porque, como les decía, hay otras normas contenidas en otras ramas del derecho que también contienen tipos penales. Entonces, el que mate a otro. Después, cuando uno estudia el homicidio, ¿no es cierto?, habla del que mate a otra persona viva. Una persona viva, ¿no es cierto? Porque si yo mato a alguien que ya está muerto, no puedo cometer homicidio. El que mate a otra persona viva.
Entonces la descripción de la conducta es esa. Después, a medida que vamos avanzando en cada uno de los elementos que conforman el delito, acción u omisión, tipicidad, que es lo que estamos viendo ahora, antijuridicidad y culpabilidad, nosotros vamos a ir analizando y vamos viendo que además deben darse otras circunstancias. No consiste solamente en matar a otra persona viva, el homicidio. Esa es la descripción que hace la conducta. Yo lo que quiero explicar es el tipo legal en este momento. Porque después vamos a ver que yo, o cualquier persona, ¿no es cierto?, por defender a su casa, dentro de su casa, o en la defendencia, etcétera, puede estar amparado por una causal de justificación. Es decir, yo cometí yo incurrí en una conducta típica, maté a una persona viva, pero estoy amparado por una causal de justificación. ¿Entiendes? O sea, pero por el momento, ¿no es cierto?, estoy refiriéndome solamente a la tipicidad, es decir, a la descripción de la conducta que hace el legislador, al tipo legal o tipo penal, que se puede también decir. Y la tipicidad quiere decir que es la condición o situación en que se encuentra el sujeto que incurre con su actuación en la conducta descrita por el legislador. Ahí se va a tener que averiguar cómo esa persona, ¿no es cierto?, mató a otra persona viva. En los casos que aparecen en la televisión podríamos tomarlos todos para dar una idea. Por ejemplo, en el caso de Tomasito. Ahí podrían haber varios delitos de partida. Yo siempre desde el primer momento me preguntaba, bueno, ¿y por qué el fiscal acá no formalizó por abandono de niño con resultado muerte? A lo mejor porque la pena es muy baja en relación con las consecuencias del delito. No, el asunto es que formalizaron por homicidio y por homicidio calificado. Por eso que tuvieron que después que soltar a la persona que está detenida. Soltarlo. Porque no tenía el elemento el fiscal para establecer el homicidio calificado. No había ni alevosía, ni ensañamiento, ni veneno, ni promesa remuneratoria, ni premeditación. No había. Entonces, ahí tenemos el tipo legal, es decir, la conducta que el legislador describe y que sanciona con una pena penal, el que mate a otro. Y la tipicidad es la cualidad, como dijimos, ¿no es cierto?, del hecho concreto en cuanto se subsume en esa disposición legal. Es decir, en el caso de Tomasito, habría que ahora averiguar, o sea, si se llegara a mantener esa formalización y el día de mañana se tienen más antecedentes, averiguar si es que fue un homicidio, cómo el homicida actuó en la historia de ese crimen. Es decir, desde el momento en que estuvo con este niñito, y el niñito terminó muerto en un lugar, ¿qué es lo que pasó entre medio? Eso vendría a ser la cualidad del sujeto, o los sujetos, esto vamos haciendo lo más fácil, la cualidad del sujeto en cuanto se subsume en el hecho descrito por la ley. Es decir, el tipo legal está la conducta que se describe por el legislador. Y la tipicidad es la actuación del sujeto en cuanto se subsume, ¿no es cierto?, en esa conducta, incurre en esa conducta. Por eso que hay algunos que dicen que tratándose de un delito, en realidad no es que uno contravenga la norma para que a uno lo sancionen penalmente, sino que lo que ocurre es que yo incurro en la conducta que describe la norma y por eso me sancionan por una pena penal. Si el hurto y el robo. En el caso del hurto, ¿no es cierto?, hay apropiación de cosa, mueble, ajena, sin la voluntad de su dueño, o contra la voluntad de su dueño. Y cuando concurre además, ¿cómo se llama?, fuerza en las cosas, o violencia en las personas, hay robo.
Pero se trata, ¿no es cierto?, en el caso del hurto o robo, de la apropiación de una cosa mueble ajena, sin o contra la voluntad del dueño. Si, así es como describe el legislador el hurto y el robo con sus características, qué sé yo, y con los otros elementos, ¿no es cierto?, para que nos puedan el día de mañana condenar como autores de alguno de esos delitos. Pero, esa es la conducta que describe el legislador. Apropiación de cosa, mueble, ajena, sin o contra la voluntad de su dueño. Entonces ahora, ¿cómo yo me hurté o robé una bicicleta que estaba en el antejardín de una casa? Vendría a ser la cualidad del sujeto que incurre en ese hecho descrito por el legislador. Es decir, yo cómo incurro en esa descripción legal. Supongamos que voy pasando, yo soy delincuente, ¿no es cierto? Voy pasando y en un lugar hay una cerca que puedo traspasar y hay una bicicleta apoyada contra la puerta de la casa. Si pego un salto, ¿no es cierto?, estaría ya, si salto la barra, estaría escalando. Habría entonces un elemento que transformaría el hurto en robo, porque habría delito de apropiación de cosa mueble ajena contra la voluntad de su morador mediante escalamiento, ¿no es cierto? Ya. Pero si yo voy pasando y está la puerta abierta del antejardín, llego y entro nomás, no salto nada, entro, tampoco uso llave falsa, que es otra forma de escalamiento, entro nomás, saco la bicicleta y me voy andando en bicicleta si quiero. Ahí cometo hurto. Es decir, cómo yo cometí el hurto es la tipicidad. Es decir, cómo en la realidad de esa persona que cometió el delito se subsumió en la conducta que describe el legislador. Es decir, se metió, por decirlo así, ya más simple, se metió en el tipo legal. ¿Me entienden? Bien, con eso. Se subsumió en el tipo legal. Entonces, ¿qué es entonces el delito? El delito, entonces, es un hecho típico. El delito es un hecho típico. ¿Y qué quiere decir que el delito sea un hecho típico? Cuando decimos el delito es un hecho típico, decimos que proviene del tipo legal y que proviene, ¿no es cierto?, de los actos o la conducta realizada por el sujeto que incurrió en las descripciones que mandan o prohíben creadas por el legislador. El delito entonces es un hecho típico, entendiéndose por tal el que incluye todos los elementos de la figura creada por el legislador. Es decir, es aquel, ¿no es cierto?, que reproduce el esquema legal. Lo que les decía antes. En el caso del hurto o del robo. Si yo cumplo con la realización de todos los elementos que describe el tipo legal, ¿no es cierto?, estoy cumpliendo con la reproducción del esquema que creó el legislador. Y como ese esquema que creó el legislador es un delito penal, se me va a sancionar con una pena penal. Los ejemplos que les puse del hurto o del robo, dependiendo si haya violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Casos en los cuales en vez de hurto habría robo. Previamente siempre tiene que haber apropiación de cosa, mueble, ajena.
sin o contra la voluntad del dueño. Ahora, las circunstancias de que una determinada acción coincida exactamente con un determinado tipo legal es lo que constituye el elemento que se conoce con el nombre de tipicidad. Es lo que estamos tratando de dar a entender. A mí me parece que lo he explicado claramente. Ahora, la tipicidad, o mejor dicho, el tipo legal, esta descripción que hace el legislador, es eso, es una mera descripción. Una mera descripción que está desprovista de carácter valorativo. Aquí no se está inmediatamente señalando si el sujeto es o no culpable. Es o no delincuente, es decir, si cometió o no delito, todavía. Estamos simplemente de hablar de esta descripción. Y estamos hablando, además de esa descripción que hace el legislador que manda o prohíbe, estamos hablando de que en esa descripción, ¿no es cierto?, tiene que tener una actuación un sujeto determinado que reúna, actuación que reúna todos los elementos que el legislador ha señalado para los efectos de establecer una sanción penal en este caso. Cosa, mueble, ajena, sin o contra la voluntad del dueño. Si hay, repito, violencia de las personas o fuerza de las cosas, robo. Si no existe alguna de esas, hurto. Es una mera descripción desprovista de carácter valorativo y concuerda con las expresiones de carácter procesal que antes hablaban de cuerpo del delito. Y hoy, y también antes, se hablaba como hecho punible. ¿Por qué digo esto? Porque existía un error desde el punto de vista de la dogmática, que la dogmática lo hacía presente, en el sentido de que antes, en el Código de Procedimiento Penal del sistema antiguo, se hacía sinónimos la expresión cuerpo del delito con hecho punible. Con hecho punible. Y en realidad esto constituye un error. ¿Por qué? Porque cuando uno habla del cuerpo del delito, se está refiriendo al cuerpo material. Cuerpo del delito, al cuerpo material, al hecho material, al resultado material, si ustedes quieren. En el caso de un homicidio, ¿cómo se llama? El cuerpo que queda muerto. En el caso de una violación, la persona, ¿no es cierto?, que sufrió la agresión, etcétera. Y así todo. Es decir, con esta expresión cuerpo del delito se refiere, ¿no es cierto?, a la parte material, al objeto material del delito. Y desde ese punto de vista tendía a indicar una incongruencia con el objeto jurídico del delito, ¿no es cierto?, que está representado por el bien jurídico, que es el derecho a, ¿no es cierto?, objeto material del delito, ¿no es cierto?, la persona o cosa sobre que recae la acción, el verbo rector del delito, de que se trate, y objeto jurídico del delito, el objeto jurídico del delito, aquel que recae sobre el bien jurídico protegido, que lo lesiona o lo pone en riesgo. Y ahí se distingue entre delitos de resultado y delitos, ¿no es cierto?, de lesión, y también ahí hay una clasificación. Los delitos de lesión. Ahora, este hecho que constituye, ¿no es cierto?, la descripción de la conducta,
tiene que tener un centro, ¿no es cierto? Un centro, un núcleo que lo describa, que lo describa. Y aquí hablamos, y aquí empezamos a hablar del verbo rector. ¿Por qué? Porque el verbo rector nos indica cuál es la acción que se castiga. En el ejemplo que siempre tenemos a colación, que es el caso del delito de homicidio, ¿no es cierto? ¿Cuál es la acción que se castiga? La acción matadora. La acción matadora. Claro, porque se trata de que el que mate, ¿a quién se sanciona? Al que mate a otro, ¿no? a otra persona humana. O sea, si quieren ir a agregar a otra persona humana viva. Porque no se trata tampoco de matar a cualquier mamífero, no. Se trata de matar a una persona humana viva. A una persona humana viva. Porque si yo... Ahora se está tratando, ¿no es cierto?, al menos respecto de los animales, y yo soy partidario de eso, de encontrarles una categoría distinta a hacer cosas muebles simplemente. Ya se hizo un reconocimiento a través del tiempo, ¿no es cierto?, de que los animales, como son seres vivos, ¿no es cierto?, son seres vivos, y como seres vivos sienten. El problema que tenemos nosotros los seres humanos es averiguar cuánto sienten. Pero un ser vivo, un ser no humano también siente. ¿Siente qué? Siente dolor, siente alegría. Nosotros lo vemos con los animales que tenemos más cerca de nosotros, como son los perros y los gatos, con los cuales convivimos ya hace miles de años, que están al lado de nosotros, hemos hecho esta vida juntos. Incluso ellos salieron al espacio exterior antes que nosotros. En eso nos ganaron, a pesar de que nosotros creamos la máquina para tirarlos para el espacio exterior. Pero ellos circunvolaron la Tierra antes que nosotros. Bueno, yo era niño, bueno, no siempre he sido viejo. El año 1959, los rusos pusieron en órbita el primer satélite. No sé si es satélite el nombre de la máquina, pero la primera máquina que empezó a dar vueltas a la Tierra, que se llamó el Sputnik. El Sputnik. Yo era niño y me acuerdo que mirábamos nosotros por si acaso veíamos algo. O sea, no, pero pasa como con los cometas. Imagínense un satélite de haber tenido, no sé, creo que 1 metro de diámetro, 1,5 metros, una cosa así. Imagínense. Y en el segundo pusieron, ¿cómo se llama? Pusieron una perrita adentro del, no me acuerdo cómo se llamaba después, el Sputnik 2, por decir algo. Después vinieron los lanzamientos con seres humanos. Después de la perrita vinieron ¿cómo se llama? Monos, chimpancés creo, u otros. Cosa curiosa, porque la perrita que pusieron en órbita los soviéticos, todo acá, la llamábamos la perra Laika. Y años después me enteré que Laika en ruso quiere decir perra. Bueno, los rusos le tendrían un nombre a la perrita en ruso. Y todos acá decíamos, no, si la que va volando es la perra Laika. O sea, decíamos, va volando la perra. ¿Qué vas a saber? Sobre todo un cabro chico que tal cosa en ruso quiere decir tal cosa. Pero digo, la ignorancia de... a lo mejor se dio la explicación y... no sé, pero todo el mundo la conocía así. Bien.
era en otras épocas, o era en las épocas en que el hombre, ¿no es cierto?, era trabajador y estaba en la ciencia. Estamos hablando de la época, ¿no es cierto?, hacía poco que se había descubierto, ¿no es cierto?, por Einstein, pocos décadas nomás, se había descubierto la bomba atómica, se había descubierto la bomba atómica, que afortunadamente los nazis no alcanzaron ¿cómo se llama?, a completar su ensayo, porque si no andaríamos los que estuvieran vivos andarían todos hablando en alemán en todo el mundo, claro. Entonces, de eso es de lo que se trata, de señalar el verbo rector, el verbo rector. Y todo esto a propósito de que si nosotros matamos, tenemos que matar a un ser humano, no a cualquier ser vivo. Y a propósito de la categoría de los animales, yo creo que más temprano que tarde se le va a dar otra categoría y van a dejar simplemente de ser una cosa mueble. Porque evidentemente, y esto es lo que se me estaba olvidando, evidentemente, que por eso que hablé del perro y empecé a hablar de la perrita laica, porque evidentemente que los animales, es claro que sufren o también están contentos, evidente. ¿Para qué? Si esto lo reconoce un tipo que como aficionado, ¿no es cierto?, le gusta la naturaleza, ¿para qué decir los científicos que se dedican al estudio de los animales y específicamente de los animales en particular? ¿Quién no sabe, por ejemplo, qué es? Si uno lo ha visto, de repente a mí me tocó una vez ver cuando atropellaron un perrito, un perro, pobre como son los perros, salió de un auto, lo atropelló y salió de abajo el auto botando sangre por todos lados. Afortunadamente no se murió y parece que después se mejoró, pero en el momento sangraba y chillaba como loco el pobre perro, y quedan chillando los perros, es porque les duele, o desalmados, ¿no es cierto?, que abusan de un perro o de un gato, qué sé yo, y los maltratan, claro, sufren, les duele, igual que a todos nosotros. Y también uno se da cuenta cuando están contentos, sobre todo, ¿cómo se llama?, cuando uno ha tenido a través de toda su vida animales en su casa. He tenido casi toda mi vida animales en mi casa, por lo menos un perro. Así que evidentemente que los animales, bueno, y también los animales más chicos, qué sé yo, claro, hay menos oportunidad, ¿no es cierto?, de saber si sufren o no sufren ciertos animales que son más chicos, porque no hay oportunidad de poder averiguarlo, porque no los conoce poco, no los ha visto, etcétera. Pero eso de que todo ser vivo, ¿no es cierto?, tiene felicidad o no, eso se sabe. Lo mismo cuando uno le da a comer a un perro o a un gato, que es lo que tiene, uno se da cuenta, el perro está comiendo y si le da una comida al perro que le gusta. Si también uno puede hacer este experimento, digo, uno puede dar una comida a un perro o a un gato, qué sé yo, que es lo que está más a la mano, no crean que es lo único que me interesa, pero uno se da cuenta que el perro y el gato le gusta más una comida que otra, pues, lógico, claro, si no es que darle cualquier cosa. Ahora está con estas mugres que uno compra en el supermercado, ¿no? Antes la gente le daba de comer las sobras que habían en la casa y los animales comían encantados. Encantados. Yo me acuerdo que en la casa de mi abuela, que tenía una parcela en Santiago, comían como se llama, los perros se comían una olla, en la misma olla le daban ahí la sobra. Habían dos perros grandes, una olla para cada perro. Hueso de la cazuela, pedazo de choclo, papa, caldo, tallerines, todo. Felices los perros. Sí, ahora los perros se comen las mugres estas que vienen, que le hacen propaganda, es pura propaganda, ¿no? Bueno, son cuestiones aparte. Así que, bueno, ahora, ¿qué es lo que puede hacer el hombre? Si el hombre necesita de los animales para poder vivir, si tampoco, ¿cómo se llama? Uno que promueva, pero si no tendríamos que ser todos veganos, tendríamos que ser todos veganos, y eso no sé si todo el mundo estará dispuesto a ser vegano, o vegetariano, que es un poco menor, a ser vegano. Y lo que puede hacer uno es tratar o no de hacer sufrir en absoluto al
al animal que se tiene que matar, como las gallinas que se están matando por millones todos los días en todo el mundo, países de todas las culturas y de todas las ideologías, es decir, y hacerlo de una manera que no sufra, por lo menos, por lo menos. Bien, entonces el verbo rector es la acción que se castiga, como por ejemplo, dije, matar, herir, golpear, estafar, injuriar, falsear, etc. Si ustedes, por ejemplo, se fijan, a propósito del delito de lesiones en el 397 y antes del 397, se usan algunos verbos rectores. Por ejemplo, en el 397, que se refiere a las lesiones graves y graves, gravísimas y simplemente graves, según se debe tener el número 1 y el número 2. Y en el inciso primero dice: el que hiriere, golpeare o maltratare de obra a otro será castigado como autor de lesiones graves, como responsable, perdón, de lesiones graves. y, y antes, en el 395, se sancionaba al que maliciosamente castrare a otro. Castrar. Después, en el 396, cualquiera otra mutilación. Verbo mutilar. Así vamos viendo los verbos rectores. Es muy importante. Es decir, la acción que se castiga. La acción que se castiga. ¿Cómo se llama? Tratándose de delitos de peligro, de delitos de peligro, ¿no? Aquellos delitos en que se sanciona la acción que se castiga, aunque ésta no provoque un resultado que se vea en el mundo de los hechos. Son resultados, ¿no es cierto?, que se producen en un mundo abstracto, ¿no? que son casos del delito de injuria. El código también señala verbos rectores. Injuria es toda acción, injuria es 416, injuria es toda acción, no, injuria es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de una persona. Es decir, la ley va señalando, ¿no es cierto?, los verbos rectores. Eso es lo que se castiga. La presencia del verbo rector, de la acción que se castiga, es indispensable. No puede haber una acción que no se castigue. Bueno, pero, o sea, desde el punto de vista de la acción, pues si una omisión, no puede haber una omisión que no se castigue. Al establecer los tipos penales, entonces, pueden ocurrir diversas situaciones. Dependiendo si esta descripción que hace el legislador es, ¿cómo podríamos decir? Es desde lo más simple a lo más complicado. Desde lo más simple a lo más complicado. Al describir las conductas, ¿no es cierto?, al establecer los tipos penales. Entonces, a ese la ley se limita, uno, a hacer una descripción objetiva de extrema simplicidad, como la que le estoy señalando yo del homicidio. El que mate a otro sufrirá tal pena. Que más simple, ¿cierto?
el que mate a otra persona viva, a otra persona humana viva. Bueno, no hay otras personas que no sean las humanas. No hay. El concepto de persona tiene relación con la raza humana. Entonces, a veces hay, ¿no es cierto?, descripciones objetivas de conducta de extrema simplicidad. Ese vendría a ser como el grado 1. Veamos el grado 2. No es que tenga número las cosas, pero es para ir avanzando acá. Otras veces entonces ya no se trata de una descripción objetiva de extrema simplicidad, sino que se precisa, aparte del verbo rector, se precisa la figura delictiva incluyendo, o mejor dicho, referencias a diversos elementos. Se toman en cuenta ciertos elementos para describir el delito además del verbo rector. ¿Y cuáles vendrían a ser estos elementos? Por ejemplo, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto material o diversas modalidades de la acción referente al tiempo, lugar, ocasión y medio de cometer la infracción. Infracción penal. Aquí mismo en el delito, por ejemplo, en el delito de lesiones, después del 397, hay algún tipo de lesiones que se causan por medio de ciertos elementos. Cuando se utilizare, ¿no es cierto?, cierto tipo de sustancias. Cierto tipo de sustancias. Como pueden ser sustancias, ¿no es cierto?, venenosas. En otro tipo de delitos, como puede ser el delito de abandono de niños o personas desvalidas, además del núcleo del tipo, que es el verbo rector, que es abandonar, ¿no es cierto? Abandonar a un niño, a una persona desvalida. El abandono se puede hacer llevando al niño a un lugar determinado y abandonándolo, o yéndose el que está a cargo del cuidado y vigilancia del menor y dejando al menor abandonado. O llevando al niño a un lugar, o yéndose el que está a cargo de él, del lugar, dejándolo abandonado. Bien. Ahí ¿qué es lo que la ley distingue, por ejemplo? Distingue si se lo abandona, ¿no es cierto?, en un lugar solitario o no solitario. Concepto que ha cambiado con los tiempos. No era lo mismo aquí mismo, donde estamos viviendo en Arica, un lugar solitario, ¿cómo se llama? El código de 1875, ¿no es cierto? No era lo mismo el lugar solitario aquí en toda la región de Arica y Parinacota, incluyendo Arica, incluyendo todos los pueblos que hay aquí más arriba, o por la costa, que pertenecen a nuestra región. No es lo mismo en la época del código, un poco después, incluso diría hasta hace poco tiempo, en términos de país, obvio. Tengo entendido que más o menos hasta 1950, más o menos, 1940 y tanto, 1950, Arica, creo que ya lo he dicho otras veces, según lo que tengo entendido, Arica llegaba al sur por toda la calle 21 de Mayo y la ladera del Morro, ¿no es cierto? Hasta ahí, por el sur. Por el norte, por el poniente,
oeste o por el oeste, como quieran, llegaba hasta la costanera. Bueno, se dice acá hasta la costanera. Después por el sur llegaba, como se llama, hasta la calle, por el norte, llegaba hasta la calle Las Tarrias. Por eso que el cementerio en Arica está en la calle Las Tarrias, porque de acuerdo al plano de cómo se construían las ciudades conforme lo hacían los españoles, los cementerios estaban, ¿no es cierto?, más allá de donde terminaban las ciudades. Y normalmente se elegían, ¿cómo se llama?, lugares en donde después, de hecho, con los conocimientos que habían hasta ese momento y las posibilidades que habían de tener algunas ideas sobre la meteorología del país, se hacían en lugares en donde el viento corriera de tal manera que el viento se llevara los olores de los muertos hacia el lugar donde no había habitantes, y no colocar el cementerio en un lugar donde trajera desde el cementerio el olor de los muertos. Por eso que el cementerio general en Santiago está al norte de la ciudad de Santiago, la calle Recoleta, por ahí. Porque de acuerdo con la meteorología en Santiago, creo que de los 365 días del año corría, porque ahora con tanto edificio y todo, no sé si estará todo igual, pero como corre el viento normalmente, parece que en esa época aproximadamente 340 días corría viento sur-norte, o sea, del sur se llevaba todo el olor hacia el norte, donde no vivía nadie. Donde no vivía nadie. Bueno, acá debe haber ocurrido algo parecido, por eso que el cementerio debe estar al norte de la ciudad. Bueno, ahora después construyeron hace mucho tiempo. Cuando yo llegué a Arica ya estaba construido al lado del cementerio de acá en Arica. Entonces ahora se cumple menos que lo que se cumplía cuando se fundó la ciudad de San Marcos de Arica, que ya tiene su buena cantidad de tiempo. Sí, seguramente que en esa época tenían mayor, ¿no es cierto?, dedicación a planificar la ciudad que lo que es ahora. Porque ahora, entre medio, no se olviden ustedes que por ahí cualquier, voy a ahorrar los adjetivos calificativos, cualquier persona que de repente oficia de ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, el que da los permisos para construir de obras, ¿no es cierto?, en las municipalidades, digamos, de todo Chile, para no hablar de Arica. Hay muchos que se arreglan los bigotes, entonces de repente se construye como no debe construirse, o donde no debe construirse, o no cumpliendo con los materiales que hay que construir, etc. ¿Para qué vamos a hablar de esto? Santiago toda la vida ha sido, Chile ha sido una ciudad, Chile es un país que a través de toda su existencia, ¿no es cierto?, desde que se crearon este tipo de cosas, están sus ciudades llenas de hoyo, ¿no es cierto?, porque nosotros lo vemos. Basta con que se pavimente una ciudad, ¿no?, una ciudad o parte de las calles de una ciudad, para que a los 15 días como máximo venga, ¿no es cierto?, el agua potable, sobre todo a hacer pedazos la pavimentación que se hizo recién, cuando se le avisó seguramente con mucha anterioridad, ¿no es cierto?, oiga, mire, aquí se va a construir, aquí se va a pavimentar. Entonces no, se espera que se pavimente o que se haga una vereda, qué sé yo, para que después vengan las roturas. A lo mejor en eso consiste también la historia, ¿eh? A lo mejor consiste en eso. Una vez por ahí alguien, ¿no es cierto?, que trabajaba en esto decía, pero si en eso consiste. Cuando por ejemplo, se sabe que hay que y se puede hacer una pista inmediatamente, hacer una carretera, hacer inmediatamente porque hay espacio, porque están los proyectos, está todo, está la plata y todo, y hacer inmediatamente una carretera con 3 pistas al tiro o con 4. ¿Ah?
o una con 2 por este lado y la otra por 3 por el otro, dependiendo por dónde hay mayor flujo de vehículos, etcétera. Pero no, se la hace al tiro con una. Entonces, claro, después se hace el otro proyecto para hacerle la pista al lado. Claro, pero yo pensaba que eso no se pensaba de antes, pero parece que así es el sistema. Claro, porque si no, en vez de cobrar 3 veces, se cobra una nomás. Parece que esa es la historia. Bien, entonces tenemos primero, del punto de vista de los tipos penales, una descripción objetiva de extrema simplicidad. Después tenemos los casos en que, además de la descripción simple de la conducta, se hace referencia a diversos elementos, sujeto activo, sujeto pasivo. Por ejemplo, en el libro segundo, el título quinto, delitos cometidos por funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos. Entonces ahí tenemos ya verbos rectores y el sujeto activo. ¿Quién? Funcionario público. O también se señalan en algunos tipos penales delitos en donde se asimilan personas que desempeñan ciertas labores casi como a ser funcionario público, como el caso de los operadores de telégrafo, etc. Entonces se le van agregando otros elementos, como dijimos, sujeto activo o sujeto pasivo, el objeto material, por ejemplo, el objeto material del delito, o cierta modalidad de la acción referente al tiempo, lugar, ocasión y medios de cometer el delito, como por ejemplo cometer el delito mediante veneno. Ahí nos están señalando, cometer el delito ¿cómo? Mediante veneno. Hay otro que habla de ciertos tipos de explosivos, etc. Entonces se le van agregando elementos. Y por último, hay ciertos tipos penales que no se refieren a simples descripciones objetivas de conducta, sino que contienen, ya no es que hagan referencia solamente a ciertos elementos, sino que contienen diversos elementos que pueden ser de 3 tipos, que pueden ser descriptivos, pueden ser normativos o pueden ser subjetivos. Así ya acá, de frentón, se exige dentro del tipo, o no que se exige, sino que contiene dentro del tipo elementos específicos. ¿Cuáles son los primeros elementos? Esto ya en los tipos más complejos, si pudiéramos decir, los elementos descriptivos. Que aquellos elementos se conocen o se toma conocimiento de ellos, ¿no es cierto? Se aprehenden, pero con H, aprehenden, que no es de aprender, de meterse conocimiento en la cabeza, sino que de darse cuenta de que existe tal cosa. Se aprehende mediante una simple operación de carácter cognoscitivo, sin necesidad de recurrir a criterios de interpretación o valoración. Después, ¿cómo se llama? Hay de estos otros elementos que integran el tipo penal, ya no solamente con la descripción de la conducta, sino que se le agregan ahora elementos normativos, aquellos que requieren de una valoración para ser adecuadamente conocidos, aprehendidos, con H. Exigen una especial valoración de la situación de hecho para que la acción típica no carezca de significado. Y son todos aquellos casos en los que el legislador utiliza las expresiones ilícitamente, ilegalmente, arbitraria o arbitrariamente, indebidamente, injustamente, sin derecho, etc. Caso en lo que nos referimos, por ejemplo, en este caso de estos elementos normativos, al dolo específico. No al dolo general que está contenido en el artículo 1, número 1, en el artículo 1, sino que a elementos valorativos específicos que están contenidos en la conducta específica que el legislador describe. Ya no solamente la voluntad, digo, de la que habla el legislador en el artículo 1, sino que ya en la disposición que describe la conducta que sanciona, ¿no es cierto?, se señala este tipo de elemento normativo. Y entonces, si la valoración es jurídica, hablaremos de elementos normativos jurídicos.
Y si la valoración es cultural, hablaremos de elementos valorativos culturales. Y por último, dentro de estos elementos subjetivos, dentro de estos elementos que integran estos tipos, están los elementos subjetivos. Estaban los descriptivos, estaban los normativos y ahora los subjetivos. Acá se le agrega, ¿no es cierto?, un elemento integrador que va más allá de la conducta que se sanciona, y se le agrega un elemento que resulta indispensable para que esta conducta, la acción, pueda ser sancionada. Es decir, representan situaciones en que la reprobación del hecho aparece condicionada por la ley a la dirección de la voluntad del agente, dirigida a un objetivo situado más allá de la acción que se trata de reprimir, de la acción material que se trata para configurar el delito. Como por ejemplo, en el caso de la sedición, la realización del alzamiento con el objeto de provocar o promover la guerra civil. O en el caso del tráfico de blancas, para satisfacer los deseos de otro. O en el caso del hurto o del robo con ánimo de lucrarse. Entonces ahí tenemos elementos de tipo subjetivos. Ahora, ¿cuál es el concepto de tipo? El concepto de tipo es reciente. Los contornos, siempre cuando hablemos de tipo legal, hagámonos imaginariamente como un artículo del Código Penal en el que hay descrito una conducta y ustedes como que se le tiraron una raya por todos sus contornos para ver cuál es la conducta que se sanciona. Entonces ahí tienen tipo legal y tienen tipicidad, es decir, el hecho que realiza el sujeto y que está subsumido en esa descripción que hace el legislador. Entonces, el concepto de tipo legal es reciente. Sus contornos siguen siendo imprecisos, pues se le atribuyen funciones diferentes que corresponden a significados también diferentes, incluso del lenguaje. La ley chilena no se refiere al tipo, pero sin embargo el concepto es aludido por diversas leyes e incluso por la Constitución, como leímos delante. ¿Qué se entiende por tipo? Por tipo legal, no por tipo, oye, ese tipo repesado, no. ¿Qué se entiende por tipo legal? Aquí decimos por tipo, ¿no? O por tipo. Aquí vamos a ver 4 situaciones distintas. Nosotros podemos entender el tipo en un sentido amplio, podemos entenderlo como tipo de garantía, podemos entenderlo como tipo sistemático, tipo en sentido estricto o tipo de injusto, y podemos entenderlo el tipo del error o tipo regulador del dolo. ¿Qué es el tipo en sentido amplio? Es aquel que está constituido por todos los elementos, todos los presupuestos que deben concurrir para que sea posible imponer una pena. Todos los elementos que constituyen el tipo, en virtud del cual, si incurrimos en él, nos sanciona. Segunda forma, tipo de garantía. Está constituido por la descripción legal del hecho al que la ley asocia una pena. La descripción, o sea, lo que hablábamos antes, tipo legal y tipicidad dijimos antes, ahora lo dijimos al revés. Tipo sistemático, o tipo en sentido estricto, o tipo de injusto. Está constituido por el conjunto de los elementos o características objetivas y subjetivas que constituyen la conducta
prohibida. Todos los presupuestos objetivos y subjetivos que constituyen la conducta prohibida. Acción, tipicidad, antijuricidad, y elementos objetivos, y la conducta prohibida y subjetivas, ¿no es cierto?, la culpabilidad. Y por último, el tipo del error o el tipo regulador del dolo. Este comprende el caso del anterior, es decir, el tipo del injusto. Es decir, está constituido por aquellos elementos del tipo, en sentido estricto, tipo del injusto, tipo sistemático, como ustedes quieran, el que acabamos de señalar, el cual debe referirse al conocimiento que tiene el autor de los delitos dolosos. De los delitos dolosos. Tiene que estar en conocimiento el autor de este delito. Además de estas formas de entender el tipo, en sentido amplio, de garantía, tipo de injusto o tipo regulador del dolo, también debemos decir cuáles son las funciones que cumple el tipo. Y las funciones que cumple el tipo son garantizadora, motivadora y también de una conducta indiciaria. Las funciones que cumple el tipo. ¿En qué consiste la función garantizadora que cumple el tipo? En la consagración del principio de legalidad en la teoría del delito. Consagración, claro, garantiza el principio de legalidad en la teoría del delito. No hay delito ni pena sin ley. ¿En qué consiste la función motivadora del tipo? Como el tipo penal encierra una norma jurídica, envuelve un juicio de valor, cuyo objeto es proteger un bien jurídico, debiendo traducirse en fuente de motivación para que el chileno, el extranjero, el ciudadano, etc., cumpla su deber normativo. Es decir, cumpla con la no realización de la conducta descrita por el legislador. Si el legislador sanciona que mate a otro, entonces no tiene que matar a otro. Y la función indiciaria del tipo legal, ¿en qué consiste? Teniendo en cuenta que el acto típico no es necesariamente antijurídico, algunos autores indican que el tipo es razón de conocimiento o esencial de la antijuridicidad. O sea, nos está diciendo, mire, si aquí se está describiendo una conducta que es constitutiva de delito, seguramente que esa conducta es antijurídica, es decir, viola el derecho. Hay un autor que dice, el autor este se llama Max Ernesto Mayer, dice, la tipicidad es el primer y más importante indicio de la antijuridicidad de una conducta. Claro, si vemos que hay una conducta descrita por el legislador, lo lógico es pensar que esa conducta es antijurídica, si no, ¿para qué va a describir una conducta el legislador y además la va a sancionar con una pena? Y una variante de la dogmática adopta otra posición, como el caso de Roxin, que habla de la teoría de los elementos negativos del tipo, en el sentido que el tipo penal está compuesto por elementos positivos, que es la descripción de la conducta, y elementos negativos, que son las causales de justificación, que son lo que vamos a estudiar en la próxima clase. Porque cuando hablamos del próximo elemento del delito, que es la antijuridicidad, estamos hablando de que no existe en la actuación del sujeto o en la no actuación del sujeto una causal de justificación.
Es decir, vamos a hablar acá, en la próxima clase, de las causales de justificación también. De las causales de justificación también. Bien, jóvenes, vamos a quedar acá.